Bueno, muy buenas noches. Volvemos a una nueva charla más del Grupo Español de Terapias Biológicas. Hoy, miércoles 30 de octubre, un día un poco atípico, pero mañana, jueves, es pre-Halloween y sois muchos los que os vais de viaje o los que estáis en otros menesteres, con lo cual hemos tenido a bien respetar las 21 horas, pero adelantarnos un día más, un miércoles 30. Siento que la hora o el día no sea el más adecuado, pero creo que el tema y el ponente lo merecen. Vamos a retomar una nueva charla, ya es la número 24, ya nos vamos haciendo ya pues, adultos y mayores de edad. Y en esta fase del saludo al coordinador Gresby, pues quiero daros las gracias a todos porque cada vez son más las voces de apoyo, de ánimo, de que la SETRADE y este grupo de estudio, pues estamos haciendo algo a la hora de compartir el conocimiento en las terapias biológicas. Pero no quisiera empezar esta charla del día de hoy con un momento histórico muy importante. No podemos olvidar que somos españoles, que somos sensibles a las noticias y quiero que todos guardemos un minuto de silencio por esta tragedia que ha asolado el levante español con una dana histórica con más de 92 víctimas. Y me gustaría hacer un breve receso para que pedir por las almas y rezar por ellos. Bueno, pues vamos a empezar a presentar al ponente. Tenemos hoy un ponente de categoría, un ponente con una experiencia nacional e internacional por todos conocidos, como es el doctor Luis Orozco. Luis, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Pues aquí muy confortable en casa y un día como hoy da mucha tristeza porque estamos bien en casa, confortables Sí, y lo que está pasando pues es grave. Sé que esto luego se graba y se ve más tarde y por esto es bueno sentar el día en que estamos. Sí, sí. sin duda, sin duda. Un día histórico y trágico para España. Y por eso pedimos por todos los familiares y por todos los fallecidos. Bueno, vamos allá. Quiero hacer una presentación de don Luis, que es bueno, archiconocido por España y por todo el mundo, pero siempre para aquellos despistados, pues comentaros que Luis Orozco es miembro del cuerpo facultativo del Centro Médico de Tecno desde 1994 en Barcelona, que fue el fundador y codirector del Instituto de Terapia Regenerativa Tisular y asesor científico de Armstrong Biosciences de Michigan, Estados Unidos, así como asesor científico de la Fundación Tecno. Es miembro permanente de la Fundación Morris Miller en España para la docencia e investigación en cirugía ortopédica y miembro del grupo clínico asistencial vinculado al Instituto de Biología y Genética Molecular, la red de terapia celular. Por tanto, pocas personas pueden tener este currículum tan centrado en lo que es la medicina regenerativa y la ortobiología. Él me propuso el tema porque fue él el que me lo dijo. Dice, tengo interés en hablaros sobre un tema un poquito genérico, nos va a sorprender porque se titula Tips para navegantes en medicina regenerativa, con lo cual estoy convencido de que nos va a sorprender. Solamente unas breves palabras para los que estáis asistiendo a esta charla, aquellos que tengáis interés en apuntaros al grupo Gresby, como siempre tenéis el mail de la Secretaría de SETRADE, por supuesto siempre darle las gracias a la Junta Directiva y a la Secretaría por este apoyo, y que aquellos que queráis hacer alguna pregunta durante el desarrollo de la charla de Luis, por favor anotarla en el chat que tenemos, porque después de terminar la charla tendremos lugar a una de las partes que más interesan, que es la moderación. Con lo cual, sin más dilución, don Luis, yo dejo de compartir pantalla y ahora, por favor, compártela tú y estamos dispuestos Comparto. a escuchar los tips en medicina regenerativa. Adelante. Bien. Bueno, gracias, Pedro. Bien, bueno, de toda esta presentación que has hecho me entra mucha añoranza porque corresponden a fases de la historia que hemos vivido y ya prácticamente no es nada actual, pero sí que tiene mucho que ver con lo que vamos a tratar hoy, porque me basaré mucho en la historia, por qué estamos aquí, dónde hemos llegado, ¿no? Y cuando acordamos contigo algún título, pues lo de los tips es un poco eufemístico para no decir consejos, porque si dices consejos parece que ya eres muy viejo y además no te hacen caso, ¿no? Es como aquello de la madre que te decía, cógete un jersey que hará frío, unos calcetines por si llueve en la excursión.
no le hacías caso, porque esto era sistemático y luego resulta que llovía y te acordabas de tu madre, ¿no? Entonces es un poco esto. Y luego el tema del navegar, también luego he visto que era adecuado, porque el mar a todos nos gusta, es un divertimento, es una fuente de negocio, hay pescadores que trabajan cada día, hay marineros que protegen las costas, pero también es una fuente, como sabéis, pues de fallecimientos desgraciados, mm, a ver que no me corre ahora sí. Y de tráficos de drogas, de desgracias y de chapapotes. Y hay mucho chapapote en el tema que nos toca, mucho chapapote. Y por dejadez de algunos, por quizá no actuar otros y porque, bueno, para que los malos triunfen, pues hace falta que los buenos no hagan nada, como decía uno, ¿no? Y luego pensar que estamos en el 2024 todo el rato, porque claro, las cosas cambian, hay nuevos conocimientos que se integran a la ciencia, pero yo que soy traumatólogo, los cirujanos tenemos mucho trabajo en aprender la nueva técnica de la prótesis y cómo se pone el ligamento cruzado, pero incorporar, por así decir, ciencia, ¿no? ¿Qué pasa con las moléculas? Pues nos cuesta. Y esto es lo que nos está dando un atraso, un desfase y errores en la interpretación de cosas que están pasando. Bueno, en este currículum que decías, yo te diría que empezamos con la terapia regenerativa con células progenitoras en el 2002. Con esto hemos hecho 15 ensayos clínicos, más ensayos clínicos que hicimos antes con el PRP, estudios en modelo animal de gran animal, o sea, estamos hablando de ovinos, de caballos, con tejidos diferentes, incluso nervio periférico, y con el PRP, fijaros que hasta incluso hicimos una experimentación para anclaje de electrodos de marcapasos en miocardio. Claro, todo esto entendéis que es un trabajo coral, esto no, la ciencia no te llega infusa, esto te hace relacionarte con muchos compañeros del sector, nacionales e internacionales, y sobre todo nosotros trabajamos pues, con distintos productores celulares, laboratorios de terapia celular, primero pues el Banc de Sang i Teixits de Barcelona, que esto depende del Servicio Catalán de Salud, el IBGM de Valladolid, es un centro del CSIC y de la Universidad de Valladolid, Histocel, que es un laboratorio de terapia celular del Parque Científico de Bilbao. Es decir, todo esto es lo que te da unos conocimientos que pasado el tiempo yo creo que bueno, podemos dar tips para quien los quiera aprovechar. Decir que todos los pacientes que han estado tratados en el ensayos o en los ensayos y después están controlados por la Agencia Española del Medicamento. Todos. Es decir, todos estos tratamientos están previamente autorizados y controlados por las autoridades sanitarias, cosa que hay que entender, porque esto no es habitual en nuestra práctica clínica. Vamos haciendo cosas, pero no hay un control, no hay que dar cuentas a nadie, por así decir, y no es este el caso. Si tuviéramos que navegar por este mar tan peligroso en algunas ocasiones, yo diríamos, es muy complejo, pero podríamos coger solo 4 términos para orientarnos. Uno que es la patología de la que estamos tratando. Sí, diréis, bueno, pues sí, pues la artrosis, tal, sí, pero en el 2024. El tratamiento, pues si hablamos de células troncales progenitoras, pues ¿qué son las células troncales progenitoras? Lógicamente, si estamos haciendo cosas tan importantes como trabajar con células madre, estamos evaluando. Tenemos unos sistemas de evaluación impresionantes, ¿no? A la última, ¿no? Y luego, en el regulatorio, todo esto está regulado, está legislado, ¿no? Bueno, sí, bueno, pero esto, bueno, yo esto del regulatorio, tal. Yo os diré que cosas que están pasando, por ejemplo, se han desarrollado protocolos en la que había los profesionales que sabían mucho de la patología, que se juntaban con otros que sabían mucho de las células, pero los dos no sabían de lo que sabía el otro, con lo que se han hecho protocolos erróneos.
os podemos decir que se han creado grandes laboratorios que han fracasado, ruina, porque no se conocían el regulatorio, curiosamente. Y el resumen es que si hay alguien que dice, bueno, esto de las leyes y tal, a mí, yo soy un gran profesional, a mí, ¿qué me vas a decir? Si no sabes el regulatorio, no sabes nada. Contundente. Es decir, seguro que no sabes lo que son las células, seguro que no conoces la patología y mucho menos sabes cómo evaluar lo que estás diciendo. O sea, el conocer el regulatorio, las leyes que nos están enmarcando, condiciona todo lo demás. Cada uno condiciona todo, pero esto es así de... Cuando hablo estas frases contundentes, tenéis que entender que no es prepotencia, es contundencia delante de una experiencia, ¿eh? Porque para eso me pagas, Pedro, ¿eh? Para que digamos contundente. Luego, lo primero que hay que hacer es quizá que tengamos un lenguaje común. ¿De qué estamos hablando? Estáis viendo lo que estáis viendo, todos vemos lo mismo. Y supongo que nadie de los que está viendo dice, hombre, pues veo omega 3, veo vitamina C, veo calcio. Bueno, claro, estás viendo otras cosas. Por tanto, no estás viendo factores de crecimiento ni células madre. Estás viendo plasma rico en plaquetas porque la imagen te lo sugiere, o por un artilugio que dice que hay células madre, pues verás un concentrado de médula ósea. Pero en cualquier caso, esto no le podemos decir que son células madre. Y la leche, pues no sabemos si es de vaca, si es de oveja, si es recién ordeñada, si está congelada. Y en lo que tiene aspecto de naranjada, pues no sabemos si es una naranjada de verdad, si es en polvos, o si el vino es de Rioja o es un peleón del pueblo. Es decir, científicamente hay que referirse a lo que nos hemos de referir. Y en un foro como este hemos de hablar correctamente sobre lo que estamos hablando. No hablaremos de factores de crecimiento, sino hablaremos de plasma rico en plaquetas obtenido de tal forma con estas dosis, con estos centímetros. Y si hablamos de células, vamos a hablar de qué células estamos poniendo. ¿Estamos viendo una tarta de fresas, creéis? ¿O estamos viendo una tarta que no sabemos qué tiene, que tiene 3 fresas encima? Para mí, si me venden esta tarta, yo digo que me han estafado. Yo he pedido una tarta de fresas, señor. Y una tarta de fresas es esto, no es esto. ¿De acuerdo? Además, me gustaría saber qué hay debajo de las fresas. ¿Entendéis esta cosa histriónica? Es para que luego quede el mensaje bien, ¿eh? No me la interpretéis. Reparar no es el antónimo de regenerar. Reparar es el antónimo de estropear. Diccionario de la Real Academia. Regenerar es el antónimo de degenerar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a la hora de hablar, es que estáis reparando, bueno, si hay unas escalas de degeneración que todos conocemos en los diferentes tejidos, pues la artrosis, la escala tal, la escala cual del cartílago, y yo pongo estas imágenes, bueno, pues vemos una lesión del cartílago inicial que va progresando y lo vemos al cabo de 4 años y está degenerado mucho. Esto ha degenerado, ¿de acuerdo? Entonces, si hago un cambio de cromos y pongo la del final al principio, ¿qué es lo que es? Digo, esto ha regenerado al grado que sea. De la misma forma que de degeneración pasamos del 3 al 4 y del 5, pues del 4 de degenerado podemos pasar al 3. No reparado. Para nosotros, aplicando tal. Se puede discutir, pero me baso en el diccionario con los grados. ¿Cómo lo hemos logrado esto? Pues infundiendo 30 millones de células mesenquimales de la forma elaborada que podemos decir, a nivel subcondral, a través de una broca canulada, y 30 millones a nivel articular. Aquí me he equivocado, ¿eh? Son 10 millones a nivel subcondral. En total la dosis son 40 millones. Y con esto hemos logrado esta evolución de regeneración. Fijaros al cabo del tiempo. Por lo tanto, esta verdad de que el cartílago ulcerado parece en el 2024 que esto podemos decir que igual lo vamos ganando. Sin ninguna. El cartílago no regenera, el cartílago no regenera. Pues hombre, pues quizás sí. En esto tenemos experiencia.
Decir de paso que estamos muy obsesionados con el cartílago, que nos parece muy bien, el cartílago, el cartílago, el cartílago. El cartílago se desgasta y nos olvidamos de que el árbol no nos deja ver el bosque de la articulación. Estamos tratando órganos como el hígado, como el riñón, y cualquier articulación es un órgano. Y aparte de esta regeneración de cartílago, estamos actuando sobre la biología que es la artrosis en el 2024. Todavía vamos diciendo que es un desgaste. Bueno, está bien, pero no ayuda ni al paciente que entienda luego cuando le estamos implantando, infundiendo, inyectando un ortobiológico, sea PRP, sean células, lo que sea. Porque la artrosis es esto, una serie de cambios bioquímicos que tienden a la degradación del cartílago, pero como una fase más, como una parte más del proceso de degradación. Y hay sistemas para evaluarlo. Evidentemente, las resonancias que habéis visto, pero hay sistemas como el que llaman el T2 mapping, que nos dice la estructura del colágeno, en qué estado está. Y nosotros evaluamos 88 puntos de la rodilla basándonos en lo que acabamos de decir. Es que no solo vemos el cartílago de una zona, vamos a evaluar todo. Estos 88 puntos, os tenéis que imaginar la situación, lo rojo es diríamos, de generación máxima, y lo que veis más violeta, pues no tanto. Al cabo de un año del tratamiento hemos logrado esto. Esto es de un deportista de primera línea que conocéis vosotros. ¿Qué hemos hecho? Pues nos hemos regenerado y hemos detenido esta enfermedad. ¿De acuerdo? Oímos en el... Oye, pero esto, a ver, vamos a preguntar al radiólogo que sabe más de esto, ¿qué le parece esto del T2 mapping? Bueno, a mí me parece que es... como hemos quedado que seríamos contundentes, esto nosotros lo publicamos en la revista Trasplantes Americana en el 2013 y se comunicó en el congreso tipo mobile que hay cada año en Chicago, de radiólogos, en la que aparecen 120.000 radiólogos, en la que se dio una conferencia, diríamos, entre las 10 seleccionadas del Congreso y se publicó en la revista del Congreso. En esto tenemos una experiencia de como mínimo 1000 T2 mapping de pacientes tratados. Por lo tanto, fijaros, estamos hablando de no solo del tratamiento, sino hablamos de evaluación. Y esta evaluación tiene que ser acorde con la importancia de lo que nos parece que estamos haciendo. Nada menos que el tratamiento de la artrosis y regenerar cartílago. Bueno, nos gusta mucho el tendón, porque este es uno de los primeros casos de tendón. Veis la evolución en el tiempo. Aquí se infundieron en el espacio 20 millones de células mesenquimales. Estamos hablando de un paciente mayor con una evolución de esta rotura de años de evolución y que después de esto, ¿qué estamos haciendo? Regenerando. Y esto, aunque parezca lo mismo, son una rotura bilateral de Aquiles por secuela o por efecto secundario del ciprofloxacino. Paciente de 82 años. No se puede operar. Tiene una insuficiencia vascular periférica de la que luego se operó. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? No puedes operar. Tiene 82 años, ciprofloxacino. Bueno, pues le infundimos en el espacio la dosis que estamos empleando en tendón, ¿de acuerdo? 20 millones y obtenemos este resultado. Y el paciente se ha operado y el tratamiento. ¿Estamos regenerando? ¿Estamos reparando? A ver, enséñame todas las secuencias de todo. Pues sí, también la podemos enseñar, pero esto es lo que nos está pasando. Y evidentemente, estos estudios y dentro de ensayos clínicos, pues utilizas toda la tecnología que podamos obtener con protocolos, digamos, más cortes, a menos milímetros, etcétera, etcétera, 3 teslas, mappings para obtener unas conclusiones y luego pues poderlas comunicar y poder comunicar a las autoridades sanitarias lo que estamos logrando. Por ejemplo, también en el tendón tenemos sistemas para evaluar caracterizar también qué tipo de colágeno, etcétera, etcétera, estamos obteniendo. Es una publicación reciente. Bueno, con todo esto estamos viendo
cosas, entendemos que las vemos casi por primera vez, entendemos nosotros, que es, vamos entendiendo la patología también y los procesos de reparación cuando estamos tratando con estos nuevos sistemas, nuevas terapias biológicas. Bien, cambiamos de tercio en los congresos, pero a ver, vosotros, a ver, discutir, a ver, ¿qué es mejor, el trasplante de condrocitos o las células mesenquimales? No tiene nada que ver. Es decir, no tenemos nada que discutir. Una cosa es un cultivo de condrocitos y otra cosa es un cultivo de células mesenquimales. No se parecen nada. Unas son las células maduras, que sirven para lo que sea, y otras son las células progenitoras, que servirán para lo que sea, mejor o peor. En cualquier caso, es decir, si hay una gran pérdida de sustancia, para reparar esta pérdida de sustancia, requerimos una ingeniería tisular, requerimos un parche, algo aquí, si queremos realmente que esto alargue el tiempo que pueda alargar. Pero si hay un proceso difuso de degeneración, tendremos, no es el injerto, sea de condrocitos, sea de lo que sea, evidentemente no es factible. Y entonces vamos a la terapia celular, somática, como es el caso del celular. Pero no hay ninguna incompatibilidad, incluso se podrían hacer las dos cosas al mismo tiempo. Hay que entender que el cartílago, cuando la lesión no se acaba en lo que estás viendo. Cuando hay una lesión, este espacio que parece que mides 1 centímetro es mucho más la patología. Y aparte de esto, se está produciendo lo que hemos dicho en aquella primera diapositiva de la artrosis. Es decir, que a partir de estos defectos se están lanzando moléculas tendientes a la degradación de toda la articulación. Por lo tanto, es bueno tapar, diríamos, poner un parche o tapar este defecto. No es contradictorio, habrá que decir una cosa o la otra, aunque nosotros, en lesiones, diríamos, que nos parecen controlables, intentamos no intervenir y también estamos obteniendo buenos resultados infundiendo células, en este caso, de 40 millones por también el sistema, o sea, 30 millones intraarticular, 10 millones a nivel subcondral. Siempre tener en cuenta de que hay un tiempo de espera. El cartílago tiene su turnover y como mínimo, ya esto lo vimos en animales, necesitamos, bueno, en animales podríamos decir 7 o 8 meses, pero sacrificando al animal. Nosotros para ver algo necesitamos al menos 1 año. Y de aquí han fracasado algunos protocolos que quizá están muy bien hechos, pero que han evaluado a 6 meses, por ejemplo. Conocemos un protocolo de 40 millones de células linfocitas, pero evalúan en 6 meses con una resonancia, diríamos, de baja calidad, pues que van a ver nada. No han esperado tiempo suficiente. Y nosotros tuvimos la experiencia con animal ovino en temas de nervio periférico, en que estábamos, no sé si eran 4 meses, no veíamos nada, pero apartamos unas de las ovejas y cuando las vimos a los 7 meses, 8, pues el éxito, digamos, era absoluto. Por lo tanto, el factor tiempo a la hora de evaluar también es importante. Ortobiológico, no podemos decir que un ortobiológico sea un sinónimo de regenerador. Ortobiológico tampoco es antónimo de cirugía. Es decir, hacemos una cosa, podemos hacer las dos, y ortobiológicos también es otras cosas. Es decir, ortobiología, regeneración, no. Mira, esto hemos rescatado unas imágenes de la prehistoria nuestra, cuando nos enseñó Miquel y Eduardo Anito el tema del PRP, al principio de todo, pues empezamos a aplicar PRP con las características leucocitarias y tal, en nuestra cirugía. Y veíamos esto. O veíamos esto. ¿Vale? Estamos desinflamando. No hablamos de que estamos degenerando. Y estamos aplicando un ortobiológico que nos va fantásticamente bien. Es aplicar lo que decía al principio la espada. Como esto era muy al principio, por eso lo hemos rescatado. Fijaros, esto era un injerto de hueso y entonces poníamos el plasma, coagulábamos el plasma y nos hacía esta especie de hamburguesa que nos iba muy bien para algunas cirugías para compactar los injertos.
Estamos hablando de lo que estáis hablando, de lo que queremos que hablemos. Pero no decimos que es regeneración, pero nos compacta el injerto y seguramente ayuda algo a lo que es la implantación. Y a raíz de estas cirugías, sí, entonces, Pedro, entramos en contacto a través del banco de sangre con esta empresa americana de la Universidad de Michigan, que empezaba a través de células de médula ósea. El sistema era muy ingenioso, también se inyectaban, fijaros, del orden de los 300 millones de células mononucleadas en este bioreactor. Aquí se hacía algo ha pasado. No. Se iban adheriendo las células al plástico, el medio de cultivo iba pasando continuamente, era un solo pase que llamamos, y entonces, bueno, esto era un proceso que duraba 12 días, y al cabo de 12 días nos daba un producto. Fijaros, estas son las células mononucleadas inyectadas, al orden de 300 millones. Tendríamos que ver las células progenitoras en esta zona de aquí, que no las vemos hasta el cabo de 12 días. Esto es el producto final. Fijaros que para ver células mesenquimales, para tener una dosis, necesitamos un proceso. En este caso era así. La verdad es que este era un producto interesante, pero que tenía células progenitoras también endoteliales, hematopoyéticas, no eran mesenquimales puras. Y con esto aplicamos la secuencia esta de compactación de injerto con biomaterial y empezamos a intervenir en ensayo clínico para tratamiento de pseudoartrosis. Claro, aquí no perdíamos células porque fijaros que las células estaban incluidas en los gránulos y todo compactado con el PRP, ¿no? Coagulado. Muy bien. Casos excelentes que parecía que si no hubiéramos hecho todo esto no se hubieran curado. Fijaros que este es un número operado 2 o 3 veces previamente, atrófico, y que en 4 meses, de hecho, ya había un callo suficiente. Cuando, de hecho, se tenía que romper, porque había un tornillo y medio que aguantaba el segmento distal. Bueno, pues hicimos casos de esta pseudoartrosis atrófica, una niña de 14 años, igual, ¿no? Éxito, gran éxito. Somos muy importantes, trabajamos con células madre, los científicos nos han puesto, nos llaman, explicárnoslo, todo esto que estáis haciendo. Fijaros, esta es la niña, a las 24 horas, bueno, es lo que llamamos pues, antiinflamación, inmunomodulación, delante de esta cirugía cruenta. Fijaros el aspecto, ¿no? Bien, y entonces viene el matazo. Todo esto que estáis haciendo es un medicamento. Y los medicamentos no se pueden hacer, o sea, estáis aislando células, procesando células. Esto es un medicamento, el 2004. Y esta ley es para todo el mundo occidental. La FDA, la Unión Europea, evidentemente España. Y esto lo para todo. Lo para todo porque, en fin, no habríamos que, imagínate, inventarse o desarrollar un nuevo medicamento. A partir de entonces han salido todas estas leyes. Fijaros, 2004, 2006, leyes que tienen que ver con la aplicación celular. Y que ya os decimos, si no la sabéis, dudo que sepáis algo de células. No digo que, además, la lectura es bonita, la lectura es agradable, la lectura es aprendes leyendo y por qué se legisla todo esto. Por lo tanto, al menos alguien que os lo explique, porque si no, nadie sabe de lo que está hablando. Y entonces pasa esto, que con las células que estábamos poniendo, teníamos que hacer esta vía forzosa, que era a través de ensayos clínicos. Ensayos clínicos son caros, son costosos, ya sabéis lo que hay que hacer, complicadísimo. Pero superamos la barrera a pesar de que los de Astrom se fueron, bye bye. Porque, claro, ellos esperaban que con esta máquina que estaba en marcha y podíamos tener buenos resultados, pues con esto realmente poder triunfar. Pero nosotros, como ya estábamos en ensayos en modelo animal, también con estas instituciones que hemos nombrado, obteniendo resultados como esta regeneración en borde libre de las lesiones meniscales, cosa que tiene su interés, podemos hablar de ello.
Entonces pasamos esta barrera y seguimos con nuestros ensayos clínicos y tratamientos posteriores siempre autorizados por la agencia. El procedimiento es lo que más o menos sabéis: obtenemos médula ósea, se manda al laboratorio de terapia celular, hay un proceso de 3 semanas, ahí hay fenómenos también que se pueden hacer, como es la criopreservar, etcétera, etcétera. Tratamos al cabo de 3 semanas y luego generamos una documentación que evidentemente estos son archivos, ordenadores, y podemos dar parte a la agencia del medicamento. Esto es así y por esto, siguiendo esta trayectoria, es la que hemos llegado a hacer toda esta experiencia, con ensayos multicéntricos, también a nivel, que tiene su problema, que podríamos hablar de ello, a nivel nacional, a nivel internacional, y diversas experiencias de este tipo. Muy bien, para hacer esto hay que unir investigadores con los laboratorios y que los dos sepan lo que están haciendo. Y hay que hacer toda esta maraña. Aquí intervienen, evidentemente, promotores, hay una financiación, la CRO que tiene que asesorar por ley, todo esto pasa a los comités de ética, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otros actores, que luego diré, todo para acreditar el producto en investigación y poder tirar hacia adelante. Este es el proceso que nos obligan y nos han obligado a hacer. Claro, no, hombre, no. Yo tengo un amigo mío que me aporta, es el que me trae las suturas para suturar el manguito de los rotadores y las prótesis de rodilla, que me trae unas centrífugas que tienen todos los permisos, todo para realizar estos, y no hace falta. No hace falta que mandéis al laboratorio, esto se puede infectar, esto no sirve tal, y entonces yo traigo esto y hago ya las células madre que van también para todo. Esto es lo que está pasando. Está pasando, te paseas por los quirófanos y está pasando. Bueno, bien. Voy a la tarta de fresas. No me parece que están dando gato por liebre. Y pasa algo importante, que quizá es lo que tiene que quedar en foros como este. Nosotros estábamos obligados a hacer esto porque desde el MIS 4 era un medicamento. Todos estos otros procedimientos de centrifugación, que al final dices que son células madre, que no lo son, pero bueno, se dice, como se consideraba que no había una manipulación sustancial, no era un medicamento. Pero a través del 2018 lo es. Y por lo tanto, por ley, cualquier célula, aunque no haya célula, aunque haya dos, tú estás obteniendo un centrifugado de tejido adiposo, tal, esto entra a la ley del medicamento. Tiene que hacer el mismo recorrido. Dices, bueno, pero claro, bueno, esto yo... Cada profesional puede hacer lo que a él le parezca conveniente, pero yo quería nombrar a uno concretamente, porque aquí juegan los hospitales y juega el director del hospital. Y el director del hospital es responsable de lo que está pasando en sus quirófanos y en sus consultas. Y por lo tanto, por esta ley que veis arriba, que pone OCAT, el hospital tiene que dar parte. En este caso, eso es la agencia, aquí pone la Organización Catalana de Trasplantes, pero interprete porque todas las comunidades pasa lo mismo, de todas las obtenciones de médula ósea o tejido adiposo, cualquiera, para cualquier causa. Y nosotros sistemáticamente hay que dar estos partes porque nos lo piden, y el director pues lo pide. Claro, si hay algún error o hay algún siniestro fuera de la ley, esta persona también será responsable. Y también podemos responsabilizar, pues, bueno, a otros responsables, como pueden ser direcciones de equipos médicos de fútbol o de cualquier otra entidad. Por esto yo creo que hay que entenderlo y que no lo entienda, pues que acarre las consecuencias. Esto que estáis viendo, a ver quién encuentra los 12 errores. Yo no sé, nos cuesta hablar de esto, pero este profesional está dando conferencias y en su página web pone que es un referente internacional español.
¿De acuerdo? Yo no creo que tengamos que decir nada más, me parece. ¿Mm? Esto es lo que está pasando. Además, estas fotos son públicas y se supone que son muy buenas porque son las que expones para exponer tu técnica. En tejido adiposo, pues pasa lo mismo. Esto es nuestro. Nosotros hicimos un ensayo clínico para pseudoartrosis y el tejido adiposo nos lo obtuvo el servicio de cirugía plástica, en este caso del Valle de Hebrón, ¿vale? Porque están habiendo desastres por obtenciones de tejido adiposo que están obteniendo pues traumatólogos. Está pasando. Y no es ningún consuelo, pero esto pasa en todo el mundo, ¿eh? Este señor está haciendo terapia celular. Lleva un jersey, bueno, como el que llevo yo ahora, si no me veis, pero vamos, ¿eh? Esto es terapia celular y esto lo vamos asumiendo y da lo mismo una cosa que la otra. Bueno, esto no tiene ninguna célula, pero bueno, al menos aquí hay un campo estéril, pero os podemos asegurar que no hay ninguna célula aquí. También se vende como célula madre. Probablemente este profesional se piensa que ha hecho una gran pesca, pero no se trataba de esto, sino se trataba de pescar a este. Y fijaros lo que nos pasa a nosotros. Obtenemos de cresta ilíaca, que es donde estamos acostumbrados a obtener para injertos de columna. Y fijaros una cosa, las células están en los pericitos de los capilares. Cuando se perfora este espacio, hay una hemorragia interna, hay una hemorragia en el espacio. Si aspiras, lo que pasa es que vas aspirando hematoma, por así decir. Las aspiraciones tienen que hacerse de forma adecuada. Y fijaros que nosotros lo hacemos, sí, lo hemos aprendido, nos han enseñado, hay que aspirar de una forma súbita y no más de 3 mililitros, ¿de acuerdo? Entonces obtenemos médula ósea, que teóricamente hemos captado alguna célula madre en estado G0. Pero es que aquí ya tenemos el primer control, porque el laboratorio nos dice, en esta médula ósea habéis hecho una buena recolección porque hay tantos leucocitos, etc. Ya hay un primer control de esto. Y esto es lo que se manda al laboratorio para aislar las células mononucleares. Las células mononucleares son células mononucleares. Hay una célula mesenquimal entre cada 10.000 y 100.000. ¿De acuerdo? No podemos decir que las células mononucleares son células mesenquimales. Es el símil de la tarta de cerezas, ¿no? Y de esto, este es lo que refleja donde las mononucleares, ¿no? Claro, aquí tendríamos que tener las células progenitoras mesenquimales y no vemos ninguna todavía, ¿vale? Y además están en G0, están fuera del ciclo celular. Hay que aislarlas, hay que dar, y en un laboratorio estas mononucleares se siembran, se cultivan y al final obtienes las mesenquimales, que no tiene nada que ver con esto. Claro, si hacemos técnicas y no evaluamos lo que estamos haciendo, ya no digo los resultados, lo que estamos haciendo, pues probablemente vamos ya de error en error. Estos son células mesenquimales, no otra cosa, no un cúmulo de plaquetas y de células muertas y adipocitos y alguna célula mesenquimal por ahí. Y estas células tienen que tener unas características, porque así lo dice la ley, que tienen que ser adherentes al plástico, tienen un fenotipo, tienen que tener un inmunofenotipo negativo para unos CDs, positivos para otros CDs. Y esto, cuando nos dan el producto, nos dan un producto caracterizado, ¿de acuerdo? Caracterizado. No os extrañéis que sea caracterizado, porque cualquier cosa que te vayas a comprar, desde una Coca-Cola, pone lo que lleva esta Coca-Cola, ¿de acuerdo? Pone pues las grasas y tal, y seguramente pues si hacen una inspección y se han equivocado en 1 miligramo, pues les puede caer una multa, ¿no? Claro, porque si en vez de comernos lo inyectamos dentro de una rodilla, entendemos que nos exijan también decir qué estamos poniendo. En nuestras publicaciones nos piden la caracterización de estas células para cada uno de los pacientes, no en general, para cada uno.
Esto es lo que nos ha obligado estas publicaciones, diríamos, serias, que también podemos hablar de las publicaciones, pero hasta ahora nos han pedido la caracterización. De entrada ya no nos creían que eran células mesenquimales. De entrada ya no nos lo creían. En base a las preguntas dices, no me lo creo. Pero bueno, luego nos piden uno por uno hasta que al final pues, se publica, etc. Podría daros un tip, decir, bueno, ¿dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo está el tema? Os lo podríamos dar tiempo atrás porque decíamos, mira, hay una ley en la que cualquier ensayo clínico, cualquier resultado antes de publicarse tiene que estar registrado en una base de datos. Y el primer paciente, antes de tratar al primer paciente, ya tiene que estar en base de datos. La base de datos básica sería el EUDRA europeo o el Clinical Trials, que está todos. O sea, los iraníes registran en la base americana también, ¿no? Entonces diría, ir a la base de datos, crear allí, como los ensayos clínicos son obligatorios, los encontraréis allí y por lo tanto sabemos cómo está el tema. Ponéis artrosis, células mesenquimales, muy bien. Pues resulta que hay una frase que antes no estaba en la base de datos, que decía, en la base de datos que dice, no nos hacemos responsables de lo que dice, se lo registran. Porque fijaros, la mitad, si vas a buscar lo que hay sobre artrosis, la mitad no son células mesenquimales. Se registra como célula mesenquimal y ponen el nombre, y ponen stem cells, pero cuando entras dentro, no lo son. Y por lo tanto, entramos ya en el mundo de mayor confusión. Hemos de entender que estos son ensayos clínicos y por lo tanto han pasado unos comités de ética y han pasado un filtro, pero ni así ya te puedes fiar de lo que te están diciendo. Metaanálisis, dices, pues nada, ahora me voy, me cojo las revistas, ahora hay una gran metaanálisis de tal. Hay uno último, para un tema de lesionados medulares, en la que el metaanálisis lo que hace es, pues tenemos 1000 pacientes, de estos 1000 pacientes se han solamente seleccionado las publicaciones que tenían seguido este protocolo perfectamente bien hecho, sacamos 400, se quedan pues con, imagínate, con 10. Vale, pues ya está. Estas publicaciones son realmente fiables porque me has explicado que la metodología era perfecta. Bueno, pues en este metaanálisis con metodología perfecta se pueden poner los resultados de un ensayo en el que han aplicado 1 millón de células y otro ensayo clínico que han aplicado 100 millones de células. Lógicamente, los resultados seguramente no serán los mismos, los de 1 millón de 100. Pero en cambio se hace la suma, aquello de tú no te comas un pollo, yo me como 2, yo me como los 2 pollos, pues de 1 millón a 100, pues resulta que los resultados son otros que no son realmente los reales. Por lo tanto, en metaanálisis también cuidado. Las dosis. Claro, las dosis pues depende, ¿no? Claro, ¿qué hay que decir las dosis? Os he dicho 20 millones, 40 millones, ¿vale? Y otros detalles, como por ejemplo la concentración. Intuimos que hay estudios que se han hecho que no han resultado y por eso dicen, no, las células mesenquimales se mueren. Bueno, se mueren, pues seguramente porque has concentrado demasiado. Las células necesitan un espacio, las células comen, las células respiran y sabemos que concentraciones de más de 10 millones por mililitro no son viables, sobre todo si pasa el tiempo. Por lo tanto, cuando nosotros decimos en tantos mililitros, con cero albúmina, con glucosa 5 milimolar, estamos definiendo el producto que estamos poniendo y este es el que nos da este resultado. Igual si lo hiciéramos de otra forma, nos iría mejor. Lo que no puede ser es equivaler. Las células madre son todas las mismas, las células madre todas van bien, las células madre todas van mal. No es científico. No es científico. Y además es fraudulento. Por esto ya el último consejo, el último tip, el último tip, es que yo creo que sobre todo los que empiecen, quizás los que no empiecen tanto, que se compren un fosforito, un rotulador, y cuando le estén leyendo un paper, señalen de qué estamos hablando.
Son células autólogas, son células alogénicas, son células heterólogas. Estamos hablando de médula ósea, de tejido adiposo, de otro tipo de tejido, por ejemplo, gelatina de Barton, del cordón, todo es viable, pero cada uno tendrá, ¿no? Se han expandido. Estamos hablando de células cultivadas o no cultivadas. De las no cultivadas ya no sé qué decir, pero las cultivadas, ¿qué dosis has puesto? Ya sabemos cosas. Y esto ha sido in vivo, ex vivo, son experimentos en vitro. Y si son animal, ¿qué tipo de animal? ¿Es un conejo? ¿Es un caballo? Cambia muchísimo. Y una cosa que yo creo que en los foros se debería exigir es que cualquier cosa sea legal. Cualquier cosa esté aprobado por las agencias, por los comités de ética. Y si es un modelo animal, que enseñen un papel que diga que ha pasado por el Comité de Ética de Investigación Animal. Porque si no, nos liamos. Y creo que no se debería hacer. Nosotros hemos asistido a foros en los que se ha hecho apología de saltarse la ley. Y entiendo que esto es promocionar prácticas ilegales que algún día te pueden pedir cuentas, sobre todo si hay desgracias como las que ya está viendo. Bueno, pues esperar que vayan progresando, que los jóvenes sigan esto, veis que hay resultados, que los resultados son apasionantes, pero siguiendo una línea que cuesta, y, nos irá bien que sigan en esta línea y que investiguen mucho, porque nos puede ir bien para nosotros como pacientes. Esta es una foto que hice yo. La hice yo cuando me estaban inyectando, infundiendo, que es la palabra para las células, 80 millones de células mesenquimales de médula ósea halogénica en vena. Porque caí enfermo con un COVID galopante, con una afectación pulmonar en el primer momento de todo. La gente se moría, sabéis, como moscas. Se murieron compañeros nuestros del mismo centro. Y 10 días antes de caer de cerrarse toda la actividad, pues una paciente tratada nos dijo: ¿habéis visto lo que hacen los chinos? Están aplicando a pacientes que están en la UCI, les infunden las células en vena, evidentemente halogénicas, no pueden ser propias, y lo sacan del distrés respiratorio y lo suben a la planta al día siguiente. Yo en esta situación, pues yo no podía pensar mucho, pero mi compañero Robert pensó en ello y dijo: pónmelas, porque estoy fatal. Y ciertamente me pusieron las células. Yo al día siguiente había perdido 15 kilos, pero hubo un cambio radical. O sea, coincidía en lo que decían los chinos. Estos son mis pulmones, y al principio y al cabo de un mes, y realmente no quedó ni rastro. Y hicieron estudios muy profundos también del banco de sangre, y que sepáis que os está hablando probablemente el primer europeo que se trató la COVID con células mesenquimales, aparte de, evidentemente, el tratamiento del paracetamol, porque no había otro, ¿no? Y esto lo publicamos como una nota, porque no tiene más, en la revista de Medicina Clínica. Bien, pues yo creo que con esto más o menos estamos en tiempo. Hemos tocado temas candentes, yo creo que importantes de tocar. Y bueno, nuestro centro está a vuestra disposición para lo que queráis. Robert Soler es el que está más al pie del cañón de todo, y cualquier cosa nos la comentáis. Muy bien, Luis. Pues la verdad es que felicitarte por esta fantástica charla, que has hecho un recorrido fantástico desde vuestros orígenes hasta la fecha actual. Estáis haciendo un trabajo excelente. La verdad es que bueno, el nivel ha sido altísimo. Me han escrito muchos compañeros por WhatsApp diciendo que, bueno, que de dónde sale este hombre, que qué maravilla, que cómo habla, que qué experiencia. Y de verdad que te felicito por tu trabajo. No, algún día me gustaría ir incluso a visitarte, porque Robert Soler estuvo participando en estas charlas magistrales, creo que fue la Sí, número sí. 11, Ujú, y tenía ganas de conocerte. Por cierto, cuando te invité a dar esta charla, estabas tú en la Agencia Española del Medicamento haciendo ujú. cualquier reunión o cualquier cosa. O sea que efectivamente se ve que tienes una comunicación directa con ellos, ¿no? ¿Tú nos puedes comentar, y lanzo mi primera pregunta, cuál es el talante de la Agencia Española
para con los médicos facultativos, con los clínicos? ¿Es un talante inquisitorio o es un talante dialogante, de educación, de consensuar, de ayudar? ¿Cuál es el Ujú. talante? Mirad, es que a la agencia del medicamento, yo creo que esto les pilló como nosotros. Es decir, ellos estaban acostumbrados al medicamento inyectado, al medicamento de la pastilla, y cuando esto realmente estábamos haciendo un autotrasplante, ¿no? Que caía dentro del mundo de la ONT. Y esto les pilló. Y como nosotros empezamos, como habéis visto, de esta forma, yo creo que de entrada se estableció una cierta, me atrevo a decir, una cierta amistad, porque ellos también iban colgados por ahí, nosotros también. Y por lo tanto tuvo que haber un entente cordial. Os diré que nosotros tuvimos ocasión, como anécdota, de ir con dos sombreros. Uno, cuando fuimos con la empresa Astrom, que habéis nombrado, o sea, una empresa de alguna forma, una compañía de origen universitario, pero no dejaba de ser una compañía, un laboratorio. Y allí, pues aquello era una reunión, diríamos, pues de estas mesas largas, palestinos, israelíes, uno frente a otro y todos serios. Pero cuando nosotros íbamos por nuestra cuenta, que somos etiquetados de investigadores independientes, entonces realmente el contacto es excelente, colaborador, se hacen lo que pueden y os diré, yo pienso que puedo hablar en su nombre, que cualquier duda, porque la ha habido, de personas que dicen, bueno, Luis, Robert nos dicen estas cosas, pero yo me interesa qué dice la agencia, y los han recibido y yo creo que les han contado lo mismo que os han ido a contar. Pero, pero realmente reciben perfectamente y aconsejan y tal, ¿no? Pero yo os decía antes, es que yo he oído en foros, es decir, no consultéis, no digáis porque van a decir esto y entonces os van a cerrar. Si viene alguien, esconder las centrífugas porque os las van a quitar. Bueno, esto se oye en foros supuestamente científicos por grandes expertos. Yo, bueno, no sé qué queremos que os digamos más, ¿no? Este es un mundo apasionante, de verdad, es un mundo que seguro que triunfará. También hay que tener en cuenta una cosa, una gran dificultad. Mirad, estamos hablando de técnicas de procedimientos personalizados. Es decir, aquí la gran industria farmacéutica, que tiene todos mis aplausos, vivimos gracias a ellos, estamos vivos, pero no tiene nada que decir, a no ser que se implique en temas de cultivos tal. Ellos están acostumbrados a poner una caja en un container que aparece en Corea al cabo de 6 meses y allí se vende. Claro, esto estamos hablando de viabilidades celulares actualmente ya altas. Estamos en 3-4 días nos podemos transportar las células de un sitio a otro y tiene la viabilidad perfecta. Pero evidentemente esto para un negocio, digamos, farmacéutico es complicado, ¿no? Y luego, por lo que acabamos de decir, es que esto no lo puede hacer todo el mundo. Esto solo puede hacer la gente autorizada, que son los que hacen todo un recorrido, ¿no? Y como no lo puede hacer todo el mundo, pues a nadie le gusta decir que esto pues no lo puede hacer. Y yo Claro, siempre explico que cuando al inicio de la artroscopia fui a una conferencia en el Colegio de Médicos y hubo un profesor que dijo, esto de la artroscopia no sirve para nada, esto de la artroscopia, vale. Claro, yo que me había costado mucho hacer un corte en una rodilla y sacarle el menisco que me quedaba en la mano media mitad, la otra se quedaba dentro, decía, pues fantástico, este me dice una cosa que a mí me interesa. Esto de la artroscopia, ¿cómo van a ver el cuerno posterior del menisco si yo abro la rodilla y no veo nada? Bueno, luego la vida pues, ha hecho que yo me gané la vida, por así decirlo, haciendo artroscopias, ¿no? Pero de entrada no nos gusta oír lo que no nos interesa. claro, Y, totalmente. y esto es así, esto es lo que está pasando, ¿no? Y algunas situaciones son preocupantes, preocupantes. ¿No? Hombre, desde luego las imágenes que has puesto de ese compañero que has dicho que es de Barcelona, la verdad que No es de Barcelona. Este no, pero no quiero decir que no haya de Barcelona. En deja mucho. Barcelona, en Sí, Barcelona tuvimos un caso muy grave. sí, Fue al principio de todo y fue con plasma. ¿Mm? Eh, el plasma no tiene ninguna culpa, las células no tienen ninguna culpa, pero la mala praxis sí.
totalmente. Y si tú obtienes plasma rico en plaquetas de la forma que sea, resulta que la pones en una nevera, que no sé quién te ha explicado que la pongas en una nevera, el mes de julio, que se vaya la luz y que inyectes este plasma al cabo de 48 horas a dos señoras, estas dos señoras hicieron un cuadro séptico y fallecieron. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque les infundieron un cultivo de el cultivo de estafilococos. ¿De Ya, acuerdo? Hubo una inspección de sanidad, etcétera, etcétera, y la cepa era de las uñas de la enfermera, ¿no? Entonces, no tiene que ver con no tiene que ver con el plasma, no nos equivoquemos. Pero es que sorprende que esto pase en nuestro mundo, ¿no? sí, 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 sí. Occidental, porque damos una así, queda rimbombante si es occidental, ¿no? Pero es que en Estados Unidos pasa lo mismo. Las dos imágenes que he pasado, he pasado otras, estas son alemanas y son, en fin, ¿no? Las autoridades actúan, pero lo mismo que nos dice la agencia, claro, la agencia no es la Interpol. La agencia actúa si recibe denuncias, la gente Sí, actúa, sí, no tiene los medios, ya sabéis, esto como la policía. Si venís aquí a las Ramblas, pues os pueden robar la cartera y la policía actúa y tal, pero no puede detener a todos y ni puede, y las leyes están como son y entendámonos, es un negocio fácil, le cobro por células madre, no lo son, pero da lo mismo, pero me lo ha dicho, hay un folleto que lo pone. Pensar que las empresas que suministran esto, evidentemente lo hacen muy bien, es decir, ellas te suministran voy a poner una centrífuga, para que nos entendamos, que tiene todas las autorizaciones, todos los certificados, pero no lo que haces con esta centrífuga es tu problema. A ti te dan un bisturí perfectamente estéril que lo abres, pero este bisturí no lo puedes clavar en la retina. Este bisturí es legal, pero lo que haces con este producto es tu problema. Y esto es lo que la gente no quiere entender. sí. Lo que pasa, Luis, también entenderás que muy pocos equipos a nivel nacional tienen la infraestructura o la capacidad de la sistemática que estáis haciendo vosotros, de coger unas células mesenquimales de la médula ósea, rápidamente almacenarlas y transportarlas a un laboratorio a Valladolid, cultivarlas, expandirlas, esperar 3 semanas, volver con los reconocimientos médicos, analizar qué es que hay ahí y ahora implantarlo de nuevo. No, 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 no No, es. no, 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 esto lo sabemos. Esto es una de las cosas que, evidentemente, claro, no No sé todo el si mundo, puede haber 5 en no España. tiene, bueno, sí, es un privilegio. Y a ver, evidentemente entendéis que esto ha sido un gran esfuerzo, no ha sido de gratis, ¿no? Esto ha sido pues apostando por esto, dejando de hacer otras cosas y perdiendo muchas horas, pero es igual, es decir, no todo el mundo tiene. Pero claro, yo no sé poner, no sé, una prótesis de cadera tal y no la pongo. O no sé, ¿no? Operar un pie zambo y lo Sí, mando al especialista de pie zambo. Y sí. no lo hago porque porque esto Yo me... creo que el debate aquí podría estar, bueno, por supuesto, animo a los asistentes, que hay varios y muy buenos colegas con un nivel científico alto en ortobiológico que se arranquen a participar en modo de preguntas o alzando la mano. Yo creo que el debate ahora mismo aquí, Luis, está en ese paso que tú das de es cultivar y expandir las células versus lo que podemos hacer otros, que es con una buena praxis médica, en quirófano, con sedación, con asepsia, pues obtener unas células que pueden ser en mayor o menor concentración, mesenquimales de la grasa o de la médula ósea, concentrarlas y de forma inmediata administrarlas en un tejido óseo o tendinoso. La cuestión es, efectivamente, tú hablas que ahí hay poca celularidad, ¿no? Pero luego también estamos viendo que hay resultados buenos, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto también hablamos de una inversión importante, de una legislación compleja? ¿Hasta qué punto, pues, dejar de hacer esa praxis cuando estamos teniendo buenos resultados, ¿no? Es medicina más terapia basada en células, más avanzada que el PRP o combinado con el PRP, y, y yo creo que hay unidades que lo están haciendo bien, dignamente, pero sin expandir la célula. La pregunta es,
¿Hasta qué punto es obligatorio y es necesario expandir esas células? A ver, primero para que no perdamos el hilo. ¿De acuerdo? A nosotros, ¿piensas que no todo el mundo nos felicita cuando vas a una revista para publicarlo o la misma agencia del medicamento? Nos pide más casos, nos pide más datos, vuelve a hacer otro informe. Estos informes valen mucho dinero, son informes de mucho dinero, hechos por especialistas, de recogida de datos, etcétera, etcétera. Bueno, esto entendemos que todo el mundo lo puede hacer, pero no nos olvidemos de una cosa. De entrada, para esto que estás diciendo, la ley dice que hay que hacer este recorrido, que seguramente será mucho más barato que todo lo que hacemos nosotros, porque si es una cosa que se puede hacer en el mismo quirófano y tal, ya esto ya ahorra mucho temas de transportes, los cultivos. Por lo tanto, de entrada, estos ensayos ya serán mucho más baratos, ¿de acuerdo? Pero claro, parece exigible de que esta célula que tú pones sepas lo que hay, porque tú te crees un folleto y, oye, pues mándalo, que hagan un letal, en fin, un citograma, hacer estas pruebas, que las hagan en el laboratorio, habrá que hacer algo, pero es decir, una cosa es, estamos dentro del medicamento, no lo olvidemos, por lo tanto, diría que se está infringiendo la ley y por lo tanto cuidado, pero entonces espabilarse y entonces seguramente con los centros y tal hacer vamos a decirlo, un ensayito, algo, pase el comité de ética, un protocolo y luego unas mínimas caracterizaciones de lo que estamos haciendo. Y luego yo os pediré que me enseñéis los resultados, Claro, porque es claro, lo que nos piden a nosotros, claro. ¿vale? Claro, no, es que va muy bien, fantástico, pero ¿esto quién lo mira? No, un residente que tengo yo que se cuida, que es muy espabilado. No, me lo enseñáis y lo discutimos, ¿vale? Y entonces vemos lo que he puesto y a lo mejor va estupendo y nos ahorramos todo este faenón de biólogos, de escafandras, de procedimientos, nos lo ahorramos, fantástico, seremos los primeros Claro, en claro. hacerlo. Pero claro, se están haciendo cosas que cualquier estudiante, lo digo, podéis hacer la prueba, cualquier estudiante de biología de primero no entiende nada. Le dices, no, yo hago esto, lo pongo aquí, tengo las células madre. Oye, miran con una cara como estupefacto, pero no entienden nada. Es que no es así. Ahora, si tú me dices, hago una centrifugación de tal forma, de tal otra, hay un concentrado celular que hay un variopinto y tal, y yo lo mido más o menos y tal, y tengo unas pruebas, y esto va muy bien, pues o va muy bien para alguna cosa sí, para alguna no, que es lo que nos pasa con todo, para alguna más, para alguna menos. Claro, pues bueno, ya iremos afinando, pero una de las cosas, esto es un medicamento, es lo que os puedo trasladar, yo creo, de parte de la agencia del medicamento, me arrogo esta potestad, y luego, a partir de aquí, de una forma mucho más fácil de que esto, se puede avanzar mucho en el conocimiento y seguro que os da muchas satisfacciones, seguro. Y que seguro, como el plasma. El plasma todavía hay gente que no cree en él y que no cree las virtudes que tiene, unas sí, otras no, no va bien Desde para luego, todo. más evidencia no puede haber, ¿eh? Desde luego, cada Sí, vez pero sale más, más. es la evidencia tuya y la evidencia nuestra que hemos hecho miles de casos antiinflamatorios desde que nos lo explicó Miquel con toda su generosidad, ¿no? Pero nosotros tuvimos este prurito, hicimos investigación animal, hicimos cosas que nos hicieron aprender cosas, ¿no? En fin, es decir, yo creo que hay que ir por el camino de la legalidad y del ensayo clínico, barato si queréis, ¿eh? Y luego ir avanzando y seguro que será en beneficio de todos, incluso de las casas comerciales que están promocionando esto. ¿Mm? Cualquiera de vosotros la pregunta que pensáis es muy acertada, si preguntáis a la agencia, seguro que os atenderán con toda cordialidad, con toda cordialidad. ¿Mm? Me parece, ahora te he perdido, te he perdido. Pedro, te pierdo. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Pedro. Participó aquí, fue la tercera, Perdona, fue la perdona. tercera.
muy Te había simpática. perdido. Perdona, te había Luis, perdido. no, Te había el perdido, ¿eh? audio. Sí, te No había pasa perdido. nada. Te comentaba que Sol Martínez participó en la tercera charla magistral de este grupo. Hace ya Sí, 4 sí. años, fue un encanto Sol y Ruiz, estaba Sol Ruiz. dispuesta a atender. Digo, Sol Sol Ruiz Ruiz, sí, sí, es sí. nuestra interlocutora primera, ¿eh? Porque siempre está atenta a todo lo que decimos y realmente nos ayuda mucho, porque la administración, queramos o no, siempre tiene una cara fea y tener una cara pues agradable, que te sonríe y que te escucha, pues ya es mucho para nosotros que somos, en esto no estamos habituados, las cosas como sean. Sin duda. Luis, estamos ya un poco fuera de tiempo, pero Ah, quiero hacerte dos preguntas más porque que está ujú, siendo muy interesante el debate. Insisto a los asistentes, si quieren hacer alguna pregunta al ponente, es el momento. Eh, la pregunta que te quiero hacer, has hablado de las células expandidas obtenidas del aspirado de médula ósea. Pregunta ujú, obligada, ¿qué experiencia tienes con las células del tejido adiposo, el ujú, microfat, el nanofat? ujú. Si lo usas para algún tipo Me parece que te vuelvo a perder. No sé si me oís. Yo sí que. ¿Me oyes? Me va a decir. A ver, ahora. Es que te pierdo Hola, un poco. Ahora sí, ahora sí. A ver, sí, hola. no te Sí. preguntaba si utilizabas células expandidas Sí, del tejido hemos utilizado. A adiposo. ver, primera cosa. La obtención de médula ósea es lo más fácil que hay. Lo más inocuo. Lo más facilón y los pacientes se van para casa. Es que es muy complicado, es que es muy difícil, es que esto es muy peligroso. Salvo una vez que mi compañero Robert Soler obtuvo la médula ósea de un caballo poniéndose debajo del caballo, cuando luego nos explicaron que hubo un accidente de una perforación del esternón y le cayó el caballo encima a un veterinario, pero salvo esto, los pacientes se van para casa todos. Cabe decir que Todos. estamos hablando de muchísimos casos, es que me lo había apuntado, pero estamos hablando de 1800 de este orden. Tuvimos una algodistrofia de ala ilíaca, ¿de acuerdo? No Sí. sabíamos qué pasaba y un dolor incoercible. Por aquí no pasa el ciático, este señor tal, esto se habrá infectado, en fin, toda una serie de historias. Y fue como un SUDEP, diríamos, de la ilíaca, ¿eh? Que se cortisona y se le pasó. Pero este era un primer caso de un ensayo clínico que tuvimos que separar del ensayo. Y luego, entre todos estos casos, podemos haber tenido quizá 3 o 4 hematomas, diríamos, de que los puntos siguen sangrando. Recuerdo a alguna gente más mayor, que es lógico, la cortical es más friable. Pero la médula ósea, ningún problema. Fácil, bien. El tejido adiposo lo hemos utilizado en un ensayo clínico para pseudoartrosis y nosotros, yo creo que con buen criterio, dijimos esto que lo hagan los cirujanos plásticos. En nuestro centro están cirujanos plásticos, también participan el equipo del Valle de Brón, por lo tanto son referentes y ellos son los que obtuvieron la muestra. Evidentemente, obtuvieron un volumen de tejido adiposo muy alto, porque es el que necesitamos para luego obtener la dosis que queremos. Claro, si Correcto. aspiramos 3 gotitas allí y meneamos, pues puedes hacer lo que Sangre. quieras. Pero si vas en serio, necesitas un volumen y así lo hicimos. Pero primero esta cosa, ¿no? Eh, Luego es que sabemos ya que ha habido accidentes, por darle un nombre así eufemístico, de traumatólogos que están haciendo aspiraciones del abdomen y que se perforan el abdomen. Bueno, pues no sé, pues que es lógico. Es que ya haciendo la cirugía que estamos haciendo, que estamos acostumbrados, tenemos problemas, ¿eh? Y lo hacemos muy bien, pero un día se cruza la cosa, un día te sangra un vaso y otro día tal, pues si empezamos a hacer aspiraciones del abdomen, además con técnicas como la que habéis visto, o no sé, en la consulta, como parece ser, ¿no? Con el señor, levántese la camisa, ¿eh? Pues No, todavía más, todavía más. ¿Eh? Cuidado, simplemente cuidado. Yo creo que hay que, ahora que hemos aprendido, yo creo que toda esta gente que hace las cosas bien y que las quiere hacer bien, pues oye, pues venga, protocolos, comité de ética de su centro, puede ser fácil, medir algo, medir antes, después, coger los datos y comprobar un poco pues lo que está pasando. ¿Eh? Luego, si queréis, no, ya no hay tiempo, pero
bueno, entre tantos ensayos clínicos tienes experiencias, bueno, el uso del placebo como comparativo, historias de estas que son realmente dramáticas, ¿no? Porque para hacer esto tienes que pinchar y sedar a pacientes, a personas que no tienen nada para luego poder compararlas. Todo esto es muy complicado y muy complejo y pienso que también con los tiempos irán cambiando. Y ya por último, una pregunta por curiosidad, Luis. Cuando te implantaste los 80 millones de células halogénicas intravenosas, ¿quién fue el donante? Bueno, el donante, los donantes sabéis que no se pueden saber, porque, Ah, ¿no? porque no, ¿No fue un familiar tuyo? no, porque es halogénico, estas células no tienen el antígeno de histocompatibilidad tipo 2 y por lo tanto no te generan rechazo. Es al contrario, a veces pues, se han utilizado como para modular rechazos de trasplantes. Ajá. Por lo tanto, el donante no se puede saber. Yo fui una excepción porque, claro, las células que se utilizaron fueron células que no pudimos utilizar por el cierre de los centros. Claro. Eran células que COVID. habían en cultivo, que nos iban a llegar, y la persona que se le iba a implantar pues no podía venir porque venía del extranjero. Y por lo tanto yo sé, aunque no me lo hubieran dicho, pues sé de quiénes son, ¿no? Pero como idea es que no lo sé. Normalmente pues son gente Ya, ¿no? sana o de patologías como las nuestras, que son tendinosis y osteopatías después de meniscos y de ligamentos, ¿no? Bueno, pues don Luis, son ya las 10:15, vamos Vale, tarde. muy bien. Creo que ha sido una charla fantástica donde todos hemos aprendido muchísimo. Estáis a un nivel, bueno, estratosférico. Me gustaría darte el último minuto para despedirte de la afluencia del público y de verdad darte las gracias. Cuando quieras. Bueno, a ti, a vosotros, bueno, a nosotros lo que nos gustaría muchísimo, de verdad, es no ver imágenes como las que hemos presentado y poder compartir más con compañeros que estén un poco a la onda. No digo, no tendrán los medios materiales, que hay que buscarlos, no tendrán la estructura, lo sabemos, pero al menos que estén en esta onda y que quieran progresar en el tema y que quieran hacer las cosas bien, pues esto yo creo que no por sabiduría innata, sino porque por todo lo que habéis visto, pues seguramente podemos asesorar y nosotros estamos interesados también en saber todos estos productos, realmente el beneficio que se pueda obtener y si hay algún perjuicio, que también lo hay, porque esto es lo que los efectos secundarios y las situaciones adversas que comunicas en los ensayos clínicos y que si no comunicas ninguno no te creen, no te creen. Es decir, a alguien se le habrá hinchado, a alguien le habrá dolido la cabeza, ¿no? Entonces, todo esto, pues traducirlo de esta experiencia, digamos, si queréis más amplia, a estas cosas pequeñas, pero que las cosas se hagan bien. Y yo creo que aquí tiene un papel importante, sobre todo los de los medios hospitalarios, las direcciones del hospital. Las direcciones del hospital tendrían que ser favorables a todo esto, pero poniendo orden, simplemente. Muy bien, Luis. Pues de verdad, nuevamente felicitarte por el trabajo que estáis haciendo tanto Luis como Robert, Mm. el Instituto de Terapia Regenerativa Tisular, la Tecno en Barcelona. Ha sido una charla fantástica, nos hemos sentido muy cómodos. Recordaros que esta charla queda grabada en 3 días, estará en el portal web de la SETRADE. Y con esto, pues despedimos la charla 24ª, charla magistral del Grupo Gresby. Emplazaros para la siguiente, que será en noviembre, la número 25. Vamos a hacer una edición especial, a hacer un número un poquito recopilatorio de todos estos 4 años y medio que llevamos ya. Yo no sé qué tiempo me quedará aquí como coordinador, porque estoy un poco cansado. Quizá puede ser el momento del relevo, así que si hay algún voluntario, pues estaré encantado. Pero creedme que lo hago con toda mi ilusión, con todo mi cariño, a pesar de la familia que está ahí por detrás siempre, bueno, pues que no son horas y tal, pero bueno, por compartir la ciencia, por compartir el conocimiento y por echar un rato en los que nos apasiona la ortobiología, pues hacemos esto. Así que nuevamente dar las gracias al doctor Luis Orozco, a la SETRADE, a la Secretaría, a todos vosotros por asistir y con esto queda clausurada la charla 24ª del Grupo Gresby. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.